Llegó la hora de cambiar. Colombia será potencia mundial de la vida mediante un pacto histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y el vivir sabroso, con todas las diversidades de la nación, para entrar por fin en una era de paz, cuyo rostro sea una democracia multicolor, expresión de los mandatos ciudadanos que haga realidad la igualdad, una economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común. Este programa para el cambio, construido desde los territorios y las voces de sus gentes, está concebido como el inicio de una transición que en lo inmediato hará posible la vida digna, la superación de la violencia y la justicia social y climática, al tiempo que se consolidan las condiciones permanentes para una paz grande que le permita a toda la sociedad colombiana una segunda oportunidad sobre la tierra. El cambio que proponemos es con las mujeres que, aunque protagonistas de la vida, del cuidado y la economía, han sido excluidas. El pacto histórico es por la igualdad de las mujeres en el poder, la economía incluida, la propiedad de la tierra y el reconocimiento del trabajo de cuidado, y por la garantía de todos sus derechos, incluido el de una vida libre de violencias. Crearemos el Sistema Nacional del Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado, principalmente de las mujeres, y el Ministerio de la Igualdad para avanzar hacia una sociedad sin brechas entre hombres y mujeres. El pacto histórico es la construcción de una democracia multicolor con los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rom, las diversidades de género y orientación sexual, las víctimas, los trabajadores, productores, empresarios y actores de la economía popular, en fin, con toda la sociedad, para que con sus voces, sus saberes y su participación derroquemos el régimen de corrupción y hagamos realidad los derechos de la Constitución de 1991 por fuera del negocio. Trabajaremos por una seguridad humana que se mida en vidas y felicidad, por lo que garantizaremos con urgencia, sin intermediaciones perversas, con mayor participación de la sociedad y expandiendo la capacidad de lo público, el derecho a la alimentación, al cuidado y la educación inicial en el amor, el juego y el arte a la primera infancia y niñez, el derecho a que los jóvenes puedan culminar el bachillerato como parte de una educación superior universal, gratuita y de calidad a toda la juventud. Asimismo, en la Colombia potencia mundial de la vida, asistiremos a una gran movilización artística, cultural y deportiva que alimente la sensibilidad, la creación y la vida sana. Haremos realidad el derecho fundamental a la salud sin ningún tipo de barreras y a la pensión vitalicia y universal. Las familias gozarán del mínimo vital de agua, energía, internet, servicios públicos y a una vivienda para la vida. Esto será posible porque avanzaremos hacia una justicia tributaria con impuestos progresivos y equitativos. Colombia, potencia mundial de la vida,
transitará a una economía productiva en la que la tierra, la ciudad, la conectividad, el crédito y el saber no sean privilegios sino derechos, con los cuales millones puedan vivir, producir y trabajar con libertad en el campo y la ciudad, en la agricultura, las industrias, el arte, la cultura y la ciencia, de tal manera de asegurar la vida digna y la recuperación y protección de la soberanía alimentaria, el agua, el bosque, en general de nuestra megadiversidad de la que pende la vida en el planeta. Para ello, la economía se moverá con energía proveniente del sol, el agua y el viento. Ordenaremos el territorio alrededor del agua, transitaremos a transportes férreos y multimodales, detendremos la destrucción de la Amazonía, el Chocó biogeográfico, el macizo colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta, en fin, de todos los territorios donde se fragua la magia de la vida, dejando de lado progresivamente la dependencia del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras y economías ilegales, así como de los modelos de producción agropecuaria que destruyen la naturaleza y reproducen la pobreza. Colombia, potencia mundial de la vida, es posible si el pacto histórico es con toda la sociedad, si eliminamos el régimen de la corrupción y democratizamos el Estado, garantizando el equilibrio de poderes, respetando las libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta y la libertad de expresión, así como la igualdad y la libertad religiosa y de culto. Cumpliremos el acuerdo final de paz. Avanzaremos en el diálogo con el ELN y someteremos a la justicia a los grupos multicrimen. Pasaremos de la guerra fracasada contra las drogas a un proceso integral de sustitución de economías y tierras a favor de una economía productiva que dignifique a las poblaciones rurales y proteja a la naturaleza. Colombia, potencia mundial de la vida, será líder internacional en la lucha contra el cambio climático, en la promoción de la paz, en la protección de los derechos y la dignidad de millones de colombianos en el exterior y de todos los migrantes en el territorio nacional. Respetaremos la autonomía de los pueblos y haremos de nuestras fronteras espacios de diálogo e integración. Llegó la hora de cambiar. Colombia, potencia mundial de la vida, transitará de las políticas de la muerte, generadoras de desigualdad, guerra, destrucción de la naturaleza y la desesperanza, a las políticas del amor y de la vida. Un programa abierto para consolidar el pacto histórico. Las bases programáticas que aquí se presentan han sido construidas recogiendo las preocupaciones y las propuestas del pueblo colombiano. En un gran esfuerzo de movilización programática, se aseguró el diálogo con millones de colombianos y colombianas reunidos en más de 64 plazas públicas, en territorios campesinos, afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales e indígenas en todo el territorio nacional, así como con mujeres, estudiantes, empresarios, académicos, trabajadores en general y de la economía popular, académicos e investigadores en universidades, pequeñas y medianas empresas, en las calles, en las sedes de las organizaciones sociales, en fin,
en todo el territorio nacional, en toda su diversidad. Igualmente, recibimos miles de propuestas en nuestra página web y recogimos aportes de una treintena de talleres departamentales y de las discusiones con redes de expertos y expertas a nivel local, nacional e internacional. El documento está organizado en 3 grandes partes que exponen las transiciones necesarias para convertir a Colombia en una potencia de la vida. En la primera, el cambio es con las mujeres. Se explica cómo y por qué las transformaciones en Colombia deben llevarse a cabo con las mujeres en todas sus diversidades. En la segunda, economía para la vida, se plasma una visión de los 2 desafíos centrales a superar para lograr la transformación económica que Colombia necesita. Pasar de una economía extractivista a una economía productiva y de su predominancia fósil a la economía descarbonizada, que incluye las 3 grandes democratizaciones para hacerlas realidad: las de los espacios rural, urbano y digital, y las del crédito y el saber. En la tercera, democracia multicolor y seguridad humana para la vida y paz, se presentan los grandes retos para derrocar el régimen de corrupción, garantizar los derechos por fuera del mercado y así transitar en el marco de la Constitución de 1991, de la desigualdad a la justicia social y finalmente cumplir los acuerdos de paz, desactivar todas las formas de violencia y atender integralmente a las víctimas. La ciudadanía tiene en sus manos un programa abierto que se irá consolidando en el diálogo plural para una Colombia potencia mundial de la vida. Compatriotas, mi nombre es Mario, potencial sedicioso 6403. Soy una persona mayor, solo hasta 2018, con más de 6 décadas encima, inscribí mi cédula por primera vez y voté. Hasta entonces lo único que hice fue sobrevivir y dormir el sueño de los inocentes. Creo que pensaba que la política no era asunto mío, pero hoy sé que lo ha sido siempre. Mi apatía hacia esa política partía de ver la corrupción. Fui empleado oficial y luego público cuando al Estado le convino, y como la gran mayoría de colombianos también fui despojado de derechos adquiridos. Para obtener mi modesta pensión debí esperar 18 años, pues no tenía la edad requerida. Cuando llegué a ese momento, la normatividad había cambiado en detrimento y mis expectativas se convirtieron en burbujas. Una mujer berraca, la madre de mis hijos, los educó. Hoy son personas de bien, no vestidas de blanco. El 29 de mayo voy a ser el primero en la fila. Hago esta tácita exhortación a votar porque a mi edad es indispensable pensar en los jóvenes, en los míos y los suyos, y por toda la sangre derramada de incontables colombianas y colombianos. Sueño con una Colombia próspera, con ese país que cautiva a los foráneos y que muchos no conocemos totalmente porque la violencia y otras anomalías nos lo han impedido. A propósito de los foráneos, cuando comunican su experiencia en Colombia, la inmensa mayoría de veces lo primero que destacan en sus listas es la gente, la amabilidad, la familiaridad y cariño con que son recibidos. Estoy seguro que veré incontables rostros desconocidos en las urnas y muchas sonrisas vislumbradoras de esperanza para ellos y los suyos, para mí y los míos,
para todos. Compatriota, nos vemos en las urnas.